Es un muy buen trabajo de investigación, un buen trabajo de investigación periodística, porque no todos los medios están entregados. Hay medios de comunicación, hay periodistas que no están entregados, que trabajan con objetividad y con profesionalismo, ¿no? No, hombre, si estos ya se traen ganas desde hace rato. ¡Dale! ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque un pajarito me va a dar la última declaración fiscal de José Ramón López Beltrán, que es... Ah, claro. Sí. Pero sí. Para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena. Si usted ha podido ser feliz las últimas 3 semanas, probablemente dio el paso correcto de solo usar el internet para pedir comida, echarse un maratón de la Liga de los Supercuates y recorrer varias categorías porno. Porque todos los demás nos hemos tenido que soplar uno de los episodios más vergonzosos de la vida pública de México. Y eso que varios vimos cómo le hicieron una telenovela a la policía de García Luna. El pasado 27 de enero, el portal Latinos y la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentaron un reportaje en el que exhiben el estilo de vida que lleva José Ramón López Beltrán, hijo de quienes ustedes conocen por dar misa en las mañanas, jugar béisbol por las tardes y grabar videoblogs los fines de semana. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, mientras su papá pregona un discurso de austeridad. En este reportaje nos cuentan cómo Gordolfo Gelatino y su Sugar Mommy vivieron prácticamente un año en una mansión que cuenta con cine privado, salón de juegos y una alberca climatizada de 23 metros. Después se mudaron a una choza un poquito más humilde en el fraccionamiento de Parkland Village. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué pinche municipio repleto de privilegiados que son mantenidos por la fortuna de su padre se encuentra este desmadre? En ninguno de ellos, porque como buen hijo de presidente, mejor se aleja de la realidad que afronta el país que debería estar gobernando su padre. Es la casa de la esquina, un terreno de unos 2.500 metros cuadrados en la zona privada más exclusiva del fraccionamiento Jacobs Reserve en Conroe, Texas, a las afueras de Houston. Está ubicada junto al bosque, donde las residencias tienen un valor comercial superior al $1.000.000, el equivalente a 20 millones de pesos. A ver, cálmate tantito, respira. Que quede muy claro, Chemamón puede rentar una casa en Houston y eso no es pedo tuyo ni mío. Chemamón le puede poner playera de los Pumas a los asientos de su camioneta Mercedes-Benz y jugar a rancones con ella y eso no es pedo tuyo ni mío. Pero se vuelve un pedo de todos los contribuyentes mexicanos cuando el que le prestó o rentó la que ahora conocemos como la Casa Gris al hijo del presidente fue directivo de Baker Hughes, una empresa que en esta administración ha aumentado exponencialmente los contratos con Pemex. También se puede observar cómo los montos facturados a estas empresas en general se han incrementado en los últimos años. Esto se explica porque en esta administración Petróleos Mexicanos no ha dejado de invertir. En 2018 no facturaban ni 3,000 millones de pesos y ahora resulta que el año pasado se llevaron casi 9,000 millones de devaluados. Y aquí es donde empiezan las carcajadas, aunque a algunos se nos salgan las de cocodrilo. El argumento inicial del director de Pemex para establecer que no hay ningún conflicto de interés y que no se está beneficiando particularmente a Baker Hughes es simplemente que no es la empresa que más le factura a Pemex. La empresa Baker Hughes se encuentra ubicada en el 5º lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex, como se puede observar en el siguiente cuadro. Ay, gracias, señor ladrón, porque pudiendo llevarse la sala, solo se llevó el PlayStation. La defensa de los caballeros templarios de la transformación quiere establecer que no hay conflicto de interés porque seguramente la familia López Adams pagó una renta para poder habitar la casa de Keith Schilling por casi un año. Y es normal, tú pagas una renta, yo pago una renta.
Aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos pagar una renta de 115,000 pesos? La jornada tuvo acceso no solo al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un monto inicial de $5,600 y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020. La renta de la casa en la que vivieron José Ramón López Beltrán y Caroline Adams está cotizada en un poco más de $6,000, que en pesos mexicanos es más de lo que gana el presidente en un mes y un chingo más de lo que cualquiera de nosotros podía pagar por un lugar para meter nuestras macetas. Pero supongamos que no son $6,000. Con que fueran 4,000, es decir, 80,000 pesos, ya supera por mucho el presupuesto que tiene la mayoría de los mexicanos y la mayoría de las empresas mexicanas para rentar un lugar. Y eso considerando que sí pagó una renta. Pero vivir bien no es ningún delito, ¿eh? No, ni madres. No por ser el hijo del presidente, Chemamón tiene que moverse en una puñetera suburban o vivir en un miserable palacio como lo hace su papá para ser congruente con los principios de la 4T. Pero la suma de las circunstancias son suficientes para generar una duda en el aire. Y que a mí se me hace una hipocresía que salgan asustados porque el hijo del presidente López Obrador lo señalan de haber habitado en una casa de 20 millones de pesos, que repito, si fuera aquí en México, pues puede que yo también me hubiera asustado, pero estamos hablando Estados Unidos, donde ustedes saben, mi querida familia, que una casa no te vale igual. Y la vida no cuesta igual y también no se gana igual. ¡Aplausos! Un viaje a Acapulco para la niña. Como bien dice una de las intelectuales más relevantes de la 4T, allá se gana más. Entonces, es justo preguntarnos de qué vive José Ramón López Beltrán. Nos dice, contratado por uno de los grandes, a ver, no, es su hijo. Y mientras ustedes no prueben que el financiamiento de esa empresa viene de recursos públicos o de negocios, y no lo han podido probar, otra vez. ¿A ti no te parece grave que Vidanta contrate al hijo de López Obrador? Me parece que no, lo pueden contratar. Mira. Y es un amigo, ¿no? Mientras no prueben, de nuevo, mientras no prueben que el dinero proviene de dinero público. Gracias. O sea, mientras, no, yo no lo sé si es su amigo. No, Dana, se te están muriendo unas neuronas, no te hagas daño tú sola. Bájenle de huevos, porque ya se andan saboreando el cadáver de la cuarta transformación, pinches sopilotes de cagada. Porque quieren calumniar a la familia de mi lujo de presidente, cuando desde la primera respuesta que se nos dio, desbordó claridad y despejó cualquier jodida sospecha. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Guau, guau, guau. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. ¿No les mamaría tener un suegro que se refiere así a la mamá de su nieto? Y dirán lo que quieran, pero es en este momento en el que la opinión de la exdiputada federal María de los Ángeles Huerta del Río les va a aclarar el pinche panorama. Porque el hijo del presidente lo único que hizo fue casarse con una señora que es rica y que rentó una casa en Houston. Es lo único que hizo. Y eso no es un acto ni de corrupción, ni de problema, ni de nada. Es un ciudadano privado que puede gastarse su dinero en lo que se le dé la gana. No se está gastando el dinero público porque él no trabaja en el sector público, punto final. Una millonaria que me saque de trabajar sin pedir nada a cambio es aspiracionismo y no mamadas. Y ya sé lo que van a decir si hasta son predecibles, pinches golpistas. Si Caroline es más joven, más guapa y tiene más dinero, es algo que no nos incumbe, porque esas cosas no importan cuando amas a alguien. ¿Qué no vieron cómo triunfó el amor con el Bester Gordillo? De todo corazón, muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado. Gracias, soy plenamente feliz. Pero para que Caroline Adams pueda seguir manteniendo a lo que yo solo puedo comprender como un maestro del orgasmo femenino, tiene que seguir trabajando. El problema es que su trabajo desde hace más de una década es conseguirle contratos a empresas petroleras. El nombre de Caroline Adams, esposa de José Ramón López, salió a relucir. Ella es una mujer que por décadas se ha dedicado al sector petrolero. Vivió más de 10 años en Dubái, luego se mudó a México, en donde fue cabildera de la empresa Cava Energy. ¿Pero qué les parece si utilizamos nuestra imaginación? Venga, niños, acompáñenme. Volarás, 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 volarás. En Houston se renta una casa hasta en $6,000 dentro de un fraccionamiento de lujo. Esta casa cuenta con 4 habitaciones, cine privado, cuarto de juegos y una alberca de 23 metros. Esa casa es propiedad de Keith Schilling, directivo de Baker Hughes, empresa que acaba de recibir ampliaciones y nuevos contratos con Pemex. Dentro de esa misma casa, en una de esas habitaciones,
duerme una enamorada pareja. De un lado, una mujer que le ha dedicado su vida al lobby energético y del otro, el hijo de un presidente que ha gastado como nunca en la petrolera del estado y que entre sus urgencias tiene una reforma energética. Se me ha quemado el pelo y no huele tan culero como todo esto. Y ustedes pueden creer en las coincidencias. Esa es una decisión que tienen que tomar desde su perspectiva. Pero dados todos los elementos, es imposible impedir que un chingo de mexicanos se formulen esa pregunta que provoca en el presidente esa cara de que se hizo en los calzones. José Ramón López Beltrán utiliza sus influencias para que a través de su esposa puedan costearse una vida de lujos. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. Ah, bueno, duda aclarada. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Un momento, hay algo que no me han explicado. Algunos utilizan esta imagen del 2019 para demostrar la injerencia de José Ramón en el gobierno de su sacrosanto padre. Pero yo les tengo una historia más sabrosa. ¿Conocen a Yuli Guzmán? Saludo aquí a mis amigos de Instagram de Sonora. Darles un mensaje. ¿Qué quieren saber? Pues nada, saludos a los amigos de Yuli Guzmán, de todo el planeta. Yuli es una joven promesa que se formó en el gobierno de Guillermo Padres. Yuli, orgullosa, se tomaba fotografías con integrantes del PRI y del PAN. Antes del 2020, el trabajo de Yuli era la Dirección de Relaciones Públicas de la Secretaría de Desarrollo del Estado de Sonora. Pero hoy, Yuli es la directora de Coordinación Operativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De un puesto de Relaciones Públicas en un gobierno panista a un puesto en la Secretaría de Seguridad Pública de la Cuarta Transformación. Y en medio de ese meteórico ascenso, una noche de compas. Mi nombre es José Ramón y soy el amigo de este cuero. Bueno, ya sabemos que no se juntan con él por prudente. Ya sé lo que están pensando, pero no tenemos evidencia para pensar que entre el cuero y el bodoque existe algo más que una amistad. El problema es que a la hora de preguntarnos cuáles son las credenciales para que Yuli reciba ese nivel de responsabilidad, tenemos que poner en el cálculo su amistad con José Ramón. No, yo no voy a caer en esa trampa misógina, no, ni madres. En lo que a mí concierne, Yuli es la persona más capacitada para dirigir esa coordinación. No sé de qué se trata el pinche puesto, pero algo ha de aportar para resolver el problema de seguridad pública que estamos viviendo. La relación que tiene con el hijo del presidente debe ser una casualidad. Pero eso quiere decir que José Ramón tiene en la Secretaría de Seguridad Pública un cuero que por amistad podría hacer algo por él. Pero no creo, porque para que eso sucediera, Yuli tendría que deberle un favor. Y eso es casi imposible, ¿verdad? Si Yuli puede deberle el puesto a José Ramón, ¿no puede haber alguien en Pemex que le debe el propio? Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. No permitir nada de eso. ¿Qué más quisiera yo que creerle al presidente cuando dice que en su gobierno se radicó el nepotismo, el influyentismo y el amiguismo? Chingao, pues si yo voté por el señor. Pero ¿qué hago cuando públicamente nos ha hecho saber que el amiguismo es prácticamente su política de contratación? Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación. Antes, Ángel Carrizales había sido rechazado por el Senado 5 veces por su falta de preparación para asumir la dirección de la Comisión Reguladora de Energía. Pero pasó la prueba en presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven? Hasta este punto de la historia no conocemos evidencia que nos dé certeza de que haya habido un caso de corrupción, pero la sospecha de un probable tráfico de influencias y el evidente conflicto de interés provocó que el cazador de palomas perdiera la cabeza, o como le dicen en su pueblo, se le quiebre el totopo. Dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales.
Ay, pero tampoco es una sorpresa. López Obrador y Loret de Mola se odian mucho antes de que tuviéramos porno en el celular. Los que lo tienen, porque tienen pedos en la cabeza. Para eso no es. Para eso no es el celular. ¿Cuánto gana de presidente legítimo de México? 50,000 pesos. ¿Paga impuestos? Sí, todo. Sí, ¿cómo no voy a pagar impuestos? Como todos los mexicanos. ¿Le paga impuestos al gobierno de Calderón? Pago. Es un reconocimiento implícito. Gano eso porque la gente me ayuda. Sí, tal vez. Pero con el tiempo uno empieza a preguntarse, ¿qué gente? Ya me vas a decir, ¿sí? Y hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos haciendo. El príncipe de Macuspana podría acusar a Loret de venderle skins de Fortnite a Jesús Ernesto y no sería algo nuevo. Loret de Mola y López Obrador intercambian adjetivos cada 15 días, si no es que cada 15 segundos. Este par tiene programado en el ADN odiar al otro y todo lo que representa. Y en una verdadera democracia, ambos pueden confrontar su manera de pensar sin tener miedo a exponerse a represalias por parte del Estado. Pero como decía, en una verdadera democracia. Y aunque ya estamos bastante acostumbrados a la pelea de gatas entre Loret de Mola y López Obrador, la verdadera sorpresa de este viaje fue ver cómo le ponchaba las llantas a quien le dio un aventón. A la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos manejados por Carmen Aristegui. Andrés Manuel López Obrador se fue encima de Loret de Mola, Broso, Mario Amparo Casar y Carmen Aristegui. Todos en la misma canasta eran unos culeros, mentirosos y calumniadores. A pesar de que la investigación de Aristegui sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto le entregó años de retórica a López Obrador y a la gente que lo quería ver en la presidencia. ¿Sabes por qué? Ya está. Además, el compromiso. acepto. Venga. Además, no solo porque soy demócrata, sino porque estoy ante una periodista que le tengo respeto. Muchas gracias. Andrés Manuel, muchas gracias. Carmen perdió hasta su trabajo en defensa de lo que había expuesto ella y sus colaboradores. Lo que el aparato propagandístico de la Iglesia del Obradorismo esperaba es que ese sacrificio fuera por el líder, no por la rendición de cuentas. Bueno, hemos buscado a Carola, te digo que los hemos buscado y no hemos tenido respuesta. Ese es otro tema. La otra cosa, sí, pero ya está claro lo que dijo Caroline Adams, ya está claro lo que dijo López Beltrán. No, pues claro, que está ahí, es lo que sigue en el siguiente debate. Le resultó a esta estrategia de descrédito, ¿sí? El que fueras precisamente tú la que publicara el reportaje, la que lo reprodujera, porque, perdón, yo sí estoy convencido de que estamos ante una estrategia de golpe blando. A mí lo que me preocupa es que te hayan usado. No, la decisión fue mía. No, la decisión fue mía de publicar o no publicar. Buena periodista, pero esto es lo que me preocupa, porque es un golpe doble. Te pegan a ti y le pegan al proyecto. El que me ha pegado es el presidente. El que no para de pegar a los periodistas es el presidente. Fiscales. Ese caso clínico de hemorroides sincronizadas fue provocado porque la secta asumía a Carmen Aristegui como una feligrés, no como una periodista. Pero ¿saben qué? Yo necesito una opinión que traiga prudencia a esta discusión. Todavía falta mucho para que tengamos un equilibrio en la prensa, para que se pueda dar batalla a toda esta prensa que hoy me atreví a nombrarla en mi cartón como calumnios, porque pues eso es lo que es, ya no son fake news nada más, ya tiene otro sentido, ya tiene otro grado de veneno. Esto lo voy a disfrutar, como no tienen una idea. El argumento de todo el aparato en defensa del hijo del presidente asegura que lo reportado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, junto con Latinos, sumado a lo portado por Penilei Ramírez, es una calumnia. Las calumnias son mentiras que tienen la clara intención de hacer daño. Entonces, si es cierto lo que aseguran, podemos auditar lo que se supone que es una mentira. El hijo del presidente vivió en una casa con 4 habitaciones, cine privado, cuarto de juegos y una alberca climatizada en Houston. ¿Sí o no? Sí. ¿La casa era propiedad de uno de los directivos de Baker Hughes? Sí. ¿Han mostrado evidencia de haber firmado un contrato o de haber pagado renta? No y no. Esta única hoja sin firma de un contrato de 16 páginas que puedes encontrar en internet no es un contrato vinculante, a lo mucho cuenta como el peor gafet de la historia. La esposa de José Ramón, sí o no, ha dedicado su vida al lobby energético.
Sí. ¿Sí o no el presidente le ha dicho a los mexicanos que deberían encontrar felicidad viviendo con lo básico necesario? Sí. Entonces, ¿dónde está la puta calumnia? Podemos discutir sobre la ética y el financiamiento de Loret y Mexicanos contra la Corrupción de aquí hasta que México gane un mundial. Pero lo reportado no es mentira. Al presidente se lo está llevando la chingada porque la suma de todos esos hechos comprobables generan una legítima sospecha sobre su hijo y cómo genera sus ingresos. Y por más popular y fuerte que sea el presidente, no puede someter a la realidad. Es por eso que se va sobre el prestigio de cualquiera que dé eco a la investigación. Que el presidente de un país, en este caso el de México, pues decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir, como lo hace, en este caso me refiero a mi persona. Porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona. Y pues me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar. Al presidente no le molesta que le pregunten cómo es que su hijo puede mantener esa vida. Le encabrona que sabe la respuesta. Andrés Manuel se lanza una vez más a demandar un acto de fe por parte del pueblo de México. Tienen que creer en la inocencia de su hijo y de su gobierno simplemente porque él lo dice, y que cualquier investigación que ponga en duda la honestidad y la ética de su administración tiene que ser desacreditada y estigmatizada porque por lógica tuvo que haber sido hecha por la encarnación del diablo. El presidente de sus mexicanos quiere que rechaces una investigación por quien la hace sin antes comprobar qué es lo que dice. El coraje y desesperación que tiene Andrés Manuel por no poder disipar la sospecha que recae sobre los ingresos de su hijo provocaron que se fuera encima de los periodistas, de la sociedad civil y, si nos descuidamos, le declara la guerra a los hombres G. Concreto, las diferencias con el gobierno español y las acusaciones de saqueo a las empresas españolas no son nuevas, pero nunca habían llegado tan lejos. Esta nueva arremetida contra las empresas españolas se produce también en un momento en el que está habiendo señalamientos contra el presidente mexicano por un posible conflicto de intereses de uno de sus hijos, precisamente con la petrolera estatal, y se produce además en medio de las discusiones de la nueva reforma energética que precisamente Estados Unidos acaba de criticar duramente porque dice promueve las energías sucias. Pinche pleito a lo pendejo. Yo no me puedo imaginar cuánto Riopan, omeprazol y lubricante necesita tomar Marcelo Ebrard para poder tragar tanta verga todo el tiempo. Al comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas se le ocurrió que era una buena idea querer suspender relaciones diplomáticas con España desde una mañanera. No mames, hay más diplomacia en un cabrón que corta contigo por WhatsApp. Ese culero al menos lo hace en privado. Pero si creen que eso era ya suficientemente escandaloso y ridículo, no se compara con lo que hizo el pasado 11 de febrero, porque escribió un nuevo capítulo de un presidente al que se le subió caca a la cabeza. Entonces me entregaron un informe, nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia. Formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos. Esto es lo que gana Loret, y él gana 35.200.000. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No. El párroco de Palacio Nacional podrá comparar su sueldo con lo que, según el papel que le dio un pajarito, gana Loret de Mola, pero no lo hace con la cantidad correcta. Porque sí, podríamos asumir que el hombre que encontró el amor en el Ajusco gana 35 millones de pesos al año, y podrían ser 40, 100, 200. Andrés Manuel es el presidente de un país que ejerce un presupuesto de 7.088.250.3 millones de pesos. El ejército hace lo que él quiere. Los gobernadores hacen lo que él quiere. Senadores, diputados y Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son diferentes poderes, hacen lo que él quiere. Se le entrega contratos solo a los que él quiere. Y todas las mañanas, sin falta,
se gasta dinero público para darle eco a sus rencores, corajes, complejos y mentiras disfrazadas de evangelio. Si López Obrador se va a Nayarit por 27ª vez en un año, lo hace con dinero público. Si se va a pelotear por las tardes cuando debería estar trabajando, lo hace con dinero público. Si organiza una rifa del avión fraudulenta, lo hace con dinero público. Si cancela un aeropuerto o construye otro, lo hace con dinero público. Porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto. Si López Obrador decide utilizar una de sus conferencias para atacar a un periodista, por muy bueno o malo que sea, lo está haciendo con el poder y la legitimidad que se le entregó en el 2018. A un periodista puedes escucharlo o no, ese es tu derecho como audiencia. Pero por 6 años, Andrés Manuel representa a todos los mexicanos. Eso no es opcional, no puede tener cada quien su presidente de cabecera. Andrés Manuel tiene que entender que es presidente hasta de Carlos Loret de Mola. Esto no es la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Cuando un presidente decide acosar y amedrentar a un ciudadano, sea Loret, sea Aristegui o cualquier otra persona, lo está haciendo con la fuerza de 128 millones de mexicanos y sus instituciones. ¿Pueden entender ya la jodida diferencia? En el caso de que los datos sean ciertos, el presidente está haciendo pública información que por ley él tiene que resguardar y sobre todo no utilizar en beneficio propio. Porque si se lo dejamos pasar al santo padre de la transformación, estamos manteniendo la puerta abierta al autoritarismo en el que se vale violar la ley en pro del ego del mandatario. Y que sepan, pues que yo no me voy a dejar. La disputa no es por los casi 3 pinches años que le quedan en el gobierno a Tato Obrador. Es por un Estado de Derecho que quede para la posteridad y que nos proteja a todos. Así como hoy es Loret, pero mañana puede ser alguien más, también hoy es López Obrador, pero mañana puede ser alguien más. Mañana el desquite puede ser con Páez Varela, Gibran Ramírez, Álvaro Delgado, Dana Corres, Antonio Atolini, Estefanía Veloz, Monero Hernández, Fisgón Monero, Juncal Solano, El Chapucero, Epigmenio Ibarra y todo ese ejército de salameros que dedican su vida a justificar todo lo que hace López Obrador. Necesitamos un Estado de Derecho que los proteja a ellos porque es la ley, no porque están con el líder. Hoy vienen los montajes a hacerse la víctima, señalando que lo acusan con datos falsos y montos inflados y espera que le creamos. Dice que esos datos de Hacienda son falsos. Mira nada más. Muy ofendido. No mamen, claro que el presidente ejerce su derecho de réplica. Es más, hasta se monta en una pinche patineta para insultar y descalificar a cualquiera que lo critique. Pero amedrentar a Loret de Mola con la amenaza de una persecución desde el SAT es igual al bravucón de la colonia que al no tener razón la quiere imponer a vergazos. No se puede hacer eso en contra de un comunicador. En contra de nadie. Sea Loret o sea quien sea. Pero además, hacerlo contra alguien que acaba de sacar una investigación por corrupción en tu contra o en contra de alguien de tu familia, pues hace parecer como si no tuvieras argumentos para defenderte, como si tuvieras que recurrir a la fuerza porque no puedes convencer con la razón y con los argumentos, cuando realmente no es así. Porque lo que vimos, más que una demostración de fuerza por parte de López Obrador, fue leído por muchos como una demostración de debilidad. Y miren que lo dice Guacundo. Pero ¿saben qué? De todas formas el presidente se la pela. Puedo jugar su juego y ganarle. Supongamos que si es de interés público, ¿cuánto gana Loret de Mola? Va, chingue a su madre la ley. Ya estableció Andrés Manuel que si gana 35 millones de pesos, debe ser porque es un golpeador y un mercenario. Ingresos de procedencia maliciosa, por así decirlo. Pasamos de la frase ¿de qué periódico vienes? Al ¿y tú cuánto ganas? Ok, ganar 35 millones de pesos te quita la autoridad moral de criticar al presidente. Digan ustedes, ¿cuánto se tiene que ganar para que tus cuestionamientos sean válidos? El reportaje fue hecho por Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega. Pero podríamos cambiar a los periodistas y los hechos serían los mismos. Julio Astillero podría firmar este reportaje y aún así la familia López Adams habría habitado una casa de lujo que es propiedad del que entonces era alto directivo de Baker Hughes. Todo esto podría publicarse en El Soberano y las ampliaciones de contrato que le entregó Pemex a Baker Hughes seguirían ahí. Miren, háganse un favor y paren con las chaquetas, porque no existe periodista, columnista, reportero o gobierno extranjero
que cambie el hecho de que Caroline Adams hace lobby para empresas petroleras y que José Ramón operó políticamente para su papá. Les podrán cagar y odiar hasta el último átomo de su existencia, pero lo único diferente de tener a Loret, Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega en todo este asunto es que esos hechos que eran desconocidos ahora son públicos. Hay una casa con estas características ocupada en su momento por quien es el hijo mayor del presidente y su esposa. Es una casa propiedad de un ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos. Hay también una serie de informaciones respecto a la evolución de los contratos de esta empresa Baker Hughes con Petróleos Mexicanos, y esos elementos, el conjunto de elementos, en mi opinión periodística, eran suficientes para mostrarle al público, a la audiencia, que había un asunto que merecía y merece una información más amplia, una investigación más amplia. Dejen de dar tantas vueltas y ya quitaron la música y ya no hay sillas. José Ramón López Beltrán es una persona políticamente expuesta. Lo que haga es de interés público, porque su relación consanguínea le da acceso a influir en la esfera del poder político en México. Si se desconoce el origen de sus ingresos, pero aparentemente puede pagar una vida en Houston, una renta de 115,000 pesos, y después su esposa adquiere una casa de más de $300,000, creo que es justo preguntarnos cómo el hijo del presidente alcanzó esa buena fortuna. Angélica Rivera no era funcionaria, pero la propiedad de la Casa Blanca tenía que pasar al escrutinio público. Los hijos de Marta Sagún no eran funcionarios, pero el enriquecimiento inexplicable tenía que ser interés de la nación. Pero tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que en el caso específico de Baker Hughes no haya habido conflicto de interés ni tampoco casos de corrupción. Tenemos que estar abiertos porque puede pasar, porque puede ser una cadena de casualidades. Hasta el día de hoy no se ha comprobado que haya habido contratos o algo que haya beneficiado al hijo del presidente. Pero todo eso no nos puede quitar el derecho a cuestionar. Si existe una sospecha, es válido preguntar, es válido criticar al gobierno y preguntar si algo malo está pasando. El presidente decidió irse sobre cualquiera que estuviera en contra de él, porque se ha negado a utilizar las instituciones para darle legitimidad a lo que hace y a lo que dice. Y algo que nadie va a querer reconocer es que la misma relación entre José Ramón y Caroline es fruto de los beneficios de ser el hijo del presidente. Y no porque Caroline sea interesada, sino porque José Ramón solo podría conocer a una hermosa cabildera que al parecer tiene dinero, moviéndose en los mismos círculos de poder y dinero. Y aunque a muchos se los lleve la chingada, hay un hecho que nadie puede debatir. Andrés Manuel López Obrador está en donde está gracias a su trabajo, sacrificio y paciencia. Pero José Ramón López Beltrán no tiene más que ofrecerle a su historia que los lugares, las experiencias y las posiciones en las que lo puso su papá. Y esa es la exacta definición de un junior. No, yo no voy a trabajar en el gobierno los 6 años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá. Ahora, por querer explicar bastante tarde el origen del dinero de los López Adams, ya se metieron en otro conflicto de interés cuando resulta que el hijo mayor del presidente trabaja en una empresa de los hijos de un consejero del presidente. Me lleva la chingada. Un empresario turístico que desinteresadamente supervisa la construcción del Tren Maya, que desinteresadamente acompañó a López Obrador en su visita a Donald Trump y que desinteresadamente compró 400,000 boletos de la rifa del avión. Si te estoy diciendo que ese hombre es un santo, si ya es bastante noble haberle dado trabajo al bodoque. La página que subió en su explicación se modificó un día antes. La oficina registrada no está a nombre de la empresa que dice. Los proyectos que presumen en un video son plagio de otras firmas o robadas de Pinterest. Y para acabarla de chingar, esta empresa que le dio trabajo, ingresos y visa al hijo del presidente, contrató a Chemamón para hacer algo que no puede hacer en Estados Unidos. Él asegura que trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para Key Partners. Sin embargo, para poder desempeñarse como abogado en Estados Unidos, tuvo que haber pasado exitosamente el examen de la Asociación de Abogados del Estado de Texas y con ello validar su título. Pero al buscar su nombre, no aparece en el padrón de abogados oficiales en Texas. Número 1. Número 2. Con respecto a la visa de trabajo en Estados Unidos, ¿es requisito tener experiencia laboral que lo avale?
algo que por lo menos en México no tiene, pues nuestros compañeros de la revista MX comprobaron que López Beltrán no ha cotizado una sola semana como trabajador ante el Seguro Social. Ah, cabrón, no sabía que había disputa por el título de Lord Montajes. Y perdonarán mi arrogancia, pero este episodio de Andrés Manuel se los predije desde el 26 de mayo. Del 2018. Si los otros candidatos junto con sus campañas identifican lo visceral que se vuelve López Obrador cada vez que tocan el tema de sus hijos, podrían encontrar ahí la forma de hacerlo estallar y por fin darle un golpe a su ventaja. Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta. Güey, yo vivo en el 2026 y Canadá ganó el mundial. ¿Saben por qué la 4T se tambalea por un reportaje que ni evidencias concretas de corrupción tiene? ¿Saben por qué los gobernadores y senadores de Morena tienen que firmar un desplegado para respaldar a un presidente que ni siquiera sabíamos que se sentía solo? ¿Saben por qué tuvo que recurrir a blandir el mazo del SAT para amenazar a alguien que hasta hoy día siguen llamando Lord Montajes? Porque el éxito y la trascendencia de la Cuarta Transformación está 100% fundamentado en la imagen y en el ánimo de López Obrador. Hay una razón muy específica del por qué este escándalo se siente y se vive diferente a los de Pío, Martinazo y Delfina, a pesar de que por más sospechas que genere, no hay una evidencia clara de corrupción como si las hubo en los otros casos. La diferencia recae en que a pesar de que hablamos de moches y extorsión, para los pragmáticos son acciones útiles para el movimiento, trampas necesarias en pro de la Cuarta Transformación. La pregunta para ti, mi amigo obradorista, es: ¿de qué le sirve a la Cuarta Transformación el privilegio en el que vive José Ramón? Y no digo privilegiado por lo cara que pueda ser la casa en la que vive, no, ni madres. Privilegiado porque puede vivir ajeno a todos los problemas que enfrentan los mexicanos que su papá, un día sí y el otro también, quiera leccionar de cómo y con cuánto se debe vivir la vida. El presidente se siente solo porque por primera vez se dio cuenta que aunque todos meterían las manos por él, casi nadie metería las manos por sus hijos. Andrés Manuel acaba de descubrir que su popularidad no es completamente transferible y que su manto protector no es tan largo como esperaba. Y no necesitas una intervención extranjera o un golpe blando. Lo único necesario para que ya sabes quién perdiera la cabeza fue que Loret planteara la pregunta sobre de qué vive José Ramón. Cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas. Nada más que no me deja el INAI darlas a conocer. Y tengo más. Y todo este desmadre fue autoinfligido. No fue necesario un gobierno extranjero, el financiamiento de Madrazo o un montaje de Loret. Nadie obligó a José Ramón a vivir en Houston. Nadie obligó a los López Adams a crear una mentira tan mediocre. Nadie obligó al presidente a amenazar a un periodista. Y hasta donde sabemos, nadie obligó a los senadores a decir que el presidente es la encarnación de la patria y que los que no piensen como ellos son traidores a la nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Los opositores al presidente, por consiguiente, buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno. Los enemigos no son solo opositores a los principios democráticos y populares que encabeza el Ejecutivo, sino opositores a México y a todos los ciudadanos que buscan la justicia y la igualdad social. Hoy la retórica de la 4T es que todo esto es resultado del intervencionismo de Estados Unidos por la reforma energética. Hazme el pendejo favor. Pero ese es el cuento épico para no reconocer que solitos se metieron las manos en el ano, manito en el culito. A partir de ese momento, los principales voceros de la secta tuvieron que ver y defender cómo Andrés Manuel López Obrador humillaba y mancillaba lo que ellos valoran más por encima de cualquier cosa: él mismo. Pero no sabemos si siquiera es el recurso que gana Loret de Mola. No es del SAT, eso no es de Hacienda. Entonces quiere decir que el presidente tal vez está mintiendo. Eso quiere decir que el presidente podría tener información equivocada.
El presidente contesta con algo que no son datos reales, no son el registro del SAT presentado públicamente, es una respuesta política. El propio Entonces Carlos eso lo hace reconoce. un mentiroso, Antonio. Puede O sea, ser. no hay opción. O Sí. lo hace un mentiroso o cometió una ilegalidad, la que quieras. Es el presidente de México, Antonio. La 4T está en crisis porque no está respaldada en logros, resultados, soluciones o en una mejor calidad de vida para los mexicanos. Ese movimiento está diseñado, estructurado y construido a partir de la imagen del hijo ingrato de Tabasco. En el momento en el que López Obrador deja de representar la superioridad moral, a la 4T se le botan los pernos y se le cae el changarro. Y a mí me vale verga meterme al pinche lodo con ustedes. ¿Quieren seguir justificando al presidente con el argumento de que es correcto saber cuánto ganan los periodistas? ¿Que lo justo es saber cuánto percibe un periodista que critica a un gobierno legal y legítimo? Adelante. Pero tenemos que reconocer que ese paso lo dio hasta que tocaron a su hijo. Hasta que Carlos Loret de Mola investigó y exhibió la vida que lleva José Ramón López Beltrán, hasta ese momento al presidente se le ocurrió que era una gran oportunidad para revelar los ingresos de Loret de Mola. Y rasquemos en el pinche lodo que nos sobra. ¿Se vale priorizar lo justo sobre lo ilegal? Va. Pero yo no he visto al presidente hacer eso con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la trata, con la violencia. ¿Cuándo hemos visto al presidente exhibir los ingresos de un líder de un cártel? ¿En qué momento? Al país se lo está llevando la verga de violencia y el presidente no toma un paso igual para solucionar ese problema. Zacatecas, Michoacán, Jalisco. ¿Cuántos estados más se están yendo a la mierda y el presidente lleva concentrado en que nadie toque a su niño que vive en Houston? Y hoy se cuentan la historia del intervencionismo y del patrocinio de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Porque es realmente patético ver a un hombre que se le entregó tanto poder, tanta legitimidad y tanta popularidad enfrentándose a patadas con un periodista, con un periodista, con un ciudadano, por más hijo de puta que pueda ser, por más montajes que haya inventado. López Obrador es el presidente más poderoso que haya tenido este país en cuestión de popularidad y presupuesto, y se está agarrando a chingadazos con un periodista por su hijo, no por el país, no por resolver los problemas de esta nación, no por corregir el rumbo, no, por su hijo que ya vive privilegiado, por su hijo que no tiene que temer por si sus niñas llegan a la casa, por si le disparan en la calle, por si le roban sus propiedades. No. Por un niño de 40 años que vive de huevos fuera de este país. ¿Quieren seguir buscando mercenarios, golpistas, invasores y traidores a la patria? Adelante, dinamiten la pinche convivencia en este país. Empiecen a buscar a todo aquel que no piense como ustedes en el trabajo, en las escuelas, en su familia y, si es necesario, en su propia pinche cama. Vean qué tan rápido se pueden convertir de militantes a cómplices. Pero que les quede claro algo: el que traicionó a su movimiento fue López Obrador, porque ya les demostró que no le importa darle la razón a sus adversarios, que no le importa mandar a la mierda todo el sacrificio que hicieron ustedes para ponerlo en la presidencia, con tal de que su hijito viva tranquilo, lejos de todos los problemas que su papi no puede resolver. Pero shh, que el niño está dormido, no vaya a llorar.